Muy buenos días, jóvenes. El día de hoy vamos a continuar entonces las relaciones que se dan en los ecosistemas. Vamos a ver, como ya dijimos un preámbulo a esto, que los seres vivos deben de reunirse con otros o entre ellos mismos para lograr una competencia, para lograr una cooperación o para alimentarse. Dentro de estas, entonces, vamos a ver las relaciones interespecíficas. ¿Qué significa inter? Entre una especie y la otra. Un ejemplo claro es el neutralismo. En el neutralismo es aquel entonces donde ninguna de las poblaciones de este ecosistema se ven afectados. Es decir, que cada uno de ellos puede tomar un alimento diferente y que pueden vivir tranquilamente ambos. Por ejemplo, tenemos las jirafas y las cebras. Ustedes saben que las cebras comen hierbas, en cambio las jirafas las hojas de los árboles. Entonces ellos muy bien pueden vivir aquí en un medio donde ninguna de las dos se va a perjudicar. Otra de las relaciones interespecíficas es la competencia. En la competencia es la acción recíproca entre dos poblaciones que afectan diversamente su crecimiento y su supervivencia. Es decir, que en este ecosistema no pueden vivir estas dos especies. ¿Por qué? Porque una se va a beneficiar en realidad y la otra se va a perjudicar. Entonces, en este caso de este ejemplo del Paramecium caudata y Aurelia, entonces, por ejemplo, Aurelia crece más rápidamente. Entonces, y como se puede alimentar o cuando no tiene alimento se puede comer al Paramecium caudata, por lo tanto, va a tener que desaparecer y el Paramecium aurelia va a sobresalir. ¿Listo? Luego tenemos el amensalismo. Amensalismo, cuando una de las poblaciones es cohibida, en tanto que la otra no es afectada. Por ejemplo, la garza vaquera. Aprovecha las lombrices, miren ustedes, aprovecha las lombrices que saca ¿quién? Que saca la vaca. Cuando va a pastar la vaca, con sus pies, con sus patas, perdón, comienza a sacar la tierra y allí saca a las lombrices. Y estas lombrices le sirve a la garza para alimentarse. Como ven, una, entre comillas, se beneficia y la otra no se perjudica para nada. ¿Listo? Aproveche. ¿Quién se beneficia en buena cuenta? Es la garza vaquera. ¿Listo? Luego tenemos al parasitismo. Al parasitismo, acá tenemos que considerar dos términos muy bien determinados, el parásito y el hospedero. El parásito es aquel individuo que vive a expensas del hospedero. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, va a haber un individuo que se perjudica y el otro que se beneficia. Por ejemplo, las tenes, o en este caso, miren los oxuros. Entonces, los nemátodes van a vivir, por ejemplo, en el intestino de la persona, pero cuando esta hembra se puede caminar por todo el trayecto de nuestro cuerpo y salir por los ojos, por la nariz, etcétera, ¿no? Entonces, resulta ser un parásito que se beneficia de su hospedero. Luego tenemos la depredación. La depredación, señores, implica un depredador, quien mata para poder alimentarse. Por ejemplo, el triguillo y depredando a un mono. Necesariamente, en un ecosistema, sí o sí, esto hasta es un controlador del equilibrio del ecosistema, donde debe haber siempre un depredador y donde debe haber individuos, o sea, que a través de esto se controla el crecimiento de los mismos. Luego tenemos al comensalismo. El comensalismo es una de las partes que se beneficia mientras que el otro se perjudica. Aparentemente ni se beneficia ni se perjudica. Por ejemplo, la rémora y el tiburón. El tiburón es un animal grande que recorre el mar y en su aleta lleva a la rémora. La rémora es un pescadito pequeñito que aparentemente ni le pesa ni tiene ningún inconveniente al respecto. Entonces, cuando el tiburón decide viajar hacia el fondo del mar, la rémora se pasea. Cuando el tiburón tiene mucho hambre,
comienza a devorar sus peces, pues la rémora se alimenta de los desperdicios del tiburón. Luego tenemos la cooperación o protocooperación, cuando ambos organismos sacan provecho de una asociación. Es decir, es una asociación recíproca. Por ejemplo, en el mar, los cangrejos y los celenterios se asocian a menudo. ¿Para qué? Para beneficio mutuo. Los celenterios se desarrollan en la espalda de los cangrejos, proporcionándoles camuflaje. Miren, ¿listo? Y a su vez, los celenterios son transportados a otras partes de ese ecosistema. Entonces, ambos se ayudan mutuamente. Los celenterios, si se quiere, protegen al cangrejo para que no sea depredado, y a su vez los celenterios no solamente van a ser trasladados, sino que van a obtener alimento del cangrejo. En este caso, entonces, el cangrejo depende por completo del celenterio, ni ambos, o sea, ni uno ni otro tiene que vivir indispensablemente juntos, mucho cuidado. El cangrejo, por su parte, puede vivir solo, el celenterio, por su parte, puede vivir solo. ¿Cuál es la diferencia entre lo que es una cooperación o protocooperación con el mutualismo? El mutualismo es una relación necesaria, indispensable. O sea, no puede vivir un individuo sin el otro. Entonces, para poder sobrevivir o reproducirse o viceversa, un ejemplo de simbiosis son los microorganismos, por ejemplo, que degradan la celulosa, y los animales. Tal es el caso de las termitas. Las termitas se tragan la celulosa de la madera, pero no la digieren. Por ejemplo, los protozoarios que viven en el tubo digestivo digieren la celulosa. Entonces, la termita dispone de un medio de digestión y el protozoario recibe un lugar para poder vivir. ¿Listo? Luego ahí está la relación, ¿no?, entre las termitas y la madera, lo que tiene celulosa. Muy bien. Luego vienen las relaciones intraespecíficas. ¿Cuáles son? ¿Por a qué se deben las relaciones intraespecíficas? Son las relaciones que se dan entre individuos de la misma especie. Y aquí vamos a ver la conducta social o socialización. Dice que los seres vivos están tan íntimamente relacionados dentro de su especie que deberíamos de sacar mucho ejemplo. En el caso, por ejemplo, de los insectos. Aquí hablamos de una conducta social o socialización. ¿Qué significa conducta social o socialización? Incluye una red de comunicación, alguna forma de jerarquía de dominio, aprendizaje y equilibrio entre conductas contradictorias. Dice que es la suma de las experiencias sociales que alternan el desarrollo del individuo. Miren, entonces, estos individuos de la misma especie se reúnen, se comunican, adquieren una jerarquía. Tú eres el jefe, tú trabajas en esto, y ambos aprenden un sistema de trabajo donde existe un equilibrio. Pero para que haya ese equilibrio, debe haber conductas, cada uno debe asumir una responsabilidad. Dice que se divide en 3 categorías. La primera es la socialización morfogenética, por ejemplo, las castas. ¿A qué se refiere con esto? Las castas, ciertos insectos, como ustedes ven, las castas, ciertos insectos están organizados de tal manera que hay una reina, hay entonces los individuos que se encargan, cada uno de ellos asume un compromiso, tienen una jerarquía, cada uno de ellos asume una responsabilidad, es decir, van a aprender patrones de conducta. La segunda categoría van a aprender patrones de conducta de la especie
que van a permitir, por ejemplo, la sobrevivencia de los mismos. Por ejemplo, los monos. Los monos, a pesar de ser individuos que no tienen, entre comillas, un raciocinio, pues ellos adoptan conductas porque las aprenden. Y por último, quizás sea lo más importante, la enculturización. Enculturización es el proceso que tiene dos aspectos fundamentales. El aspecto informal, cómo aprendes las cosas, a través de qué aprendes las cosas, y el formal, que lo aprendes a través de lo que se llama la educación. Entonces, nosotros tenemos bien en claro la enculturización. Nosotros aprendemos las cosas de dos formas principales. La vida diaria te enseña, y dos, lo aprendo a través de un sistema básico, que es a través de la escuela, de la universidad, de fórum, etc. Esa es la enculturización. Luego tenemos la competencia intraespecífica, en el que vamos a ver individuos que pueden perjudicarse, como por ejemplo tenemos individuos que para poder ser los jefes de un espacio donde todos los demás individuos deban de obedecerlo, es que él tiene que competir con individuos de la misma especie. Por ejemplo, los leones se pelean entre ellos y el más fuerte, el más capaz, es el que vence. Y es el jefe, es el que va a tener a su alrededor a todas las hembras. Pero también él tiene la capacidad de que si hay un individuo pequeño y por ejemplo, tiene alguna malformación, etcétera, es tragado por el león. Luego tenemos, ahí está, la competencia intraespecífica. Se pelean entre individuos de la misma especie. ¿Por qué? Por la jerarquía. ¿Por qué? Porque van a ser los jefes de ese hábitat, porque van a tener la capacidad de dominar a todos los demás. ¿Listo? Luego tenemos, ¿qué son los seres vivos en todo este ecosistema? Pues ya hemos visto entonces que estas relaciones intra e interespecíficas deben darse en un ecosistema para que este ecosistema entre en un equilibrio. Luego vamos a hablar acerca del estudio de las poblaciones. Primero vamos a entender qué es el estudio de las poblaciones. Vamos a entender entonces que en una población hay factores que determinan el cambio de tamaño de una población. Señores, una población va a crecer, va a disminuir o va a desaparecer debido a qué? A los nacimientos, a los fallecimientos y a la migración. Una población, por favor, va a crecer. Una población va a crecer cuando el número de nacimientos es mayor que el número de muertes y de inmigrantes. ¿Listo? Entonces, una población crece cuando el número de nacimientos más el número de inmigrantes, se podría decir también, sobrepasa el número de fallecimientos. ¿Cuándo decimos que disminuye? Cuando ocurre lo contrario. ¿Listo? Entonces, ¿y cuándo decimos que es estable? Cuando se dan los valores más o menos estables entre lo que es los nacimientos y los fallecimientos. ¿Listo? Bien, chicos, ahí nos quedamos. Ahí nos quedamos. Vamos a hablar entonces a la siguiente clase.